doctor Octavio Cubas Paredes, es vocero de salud, pero también neumólogo. Hoy en una situación que todavía todos lo conocemos. Seguimos en pandemia con el COVID-19. Hay medidas y protocolos que todavía se deben cumplir, pero en algunos casos nos estamos olvidando precisamente de estos. ¿Qué tal, doctor Cubas? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No se le está escuchando, por favor, si es que pudiera activar su micrófono. Sí, está activado. Ahí está. Ah, perfecto. Ahora sí se le escucha. Muy bien. Doctor Cubas, bueno, respecto a este aumento de casos asintomáticos por COVID-19, ¿qué es lo que se sabe exactamente? ¿Qué información se maneja al respecto? Bueno, como sabemos todos, la vacunación ha sido la medida que más ha impactado la evolución de la pandemia en el mundo, demostrando disminuir la capacidad de daño, ¿no? Convirtiendo a los pacientes que se iban a hospitalizar en cuidados intensivos, pacientes que son severos o a lo mejor moderados, que no requieren cuidados intensivos. Así, igualmente, los que son leves han pasado a ser asintomáticos. Entonces, eso no significa que la pandemia se haya terminado porque la gente no se está muriendo en la calle y porque no hay servicio de salud, sino que la posibilidad de infectarse sigue siendo la misma, pero la posibilidad de enfermar gravemente ha sido disminuida por la vacunación. Pero digamos que en ese sentido, en este contexto, hay un riesgo precisamente, ¿no? Porque ya no se está tomando al virus de COVID-19 y con todas las variantes que han aparecido, esta última Omicron, no se toma con el debido recelo, cuidado, como hace 2 años, al inicio precisamente de la pandemia. ¿Cuáles son los riesgos de precisamente no tener mayores cuidados al respecto? Yo creo que el mayor riesgo es la desinformación, ¿no? La desinformación y la mala información, porque sigue habiendo gente que se está enfermando ahora. Tenemos pacientes en el Hospital Almenara que se están enfermando y que no se habían vacunado, porque creían que en todo esto de la conspiración, que le van a poner un chip, que lo van a controlar. Entonces, hay gente que se está enfermando y se está hospitalizando. Ya tenemos una sala llena de pacientes de COVID, ya hemos necesitado cuidados intensivos para pacientes con COVID, inclusive en un paciente que ha estado vacunado, ¿no? Entonces, el riesgo sigue siendo el mismo que al inicio. El problema es que ahora el riesgo se está sumando la desinformación y la mala información. Por tanto, nuestro agradecimiento por esta oportunidad de aclarar las cosas. Claro. Ahora, lo que va a pasar ahora es que ¿quién está en mayor riesgo? Las personas vulnerables, porque la vulnerabilidad, a pesar de la vacunación, sigue demostrando complicar los cuadros. De hecho, los cuadros que usted señala que han llenado esta sala COVID en el Hospital Almenara, ¿cuáles son las características de estas personas? ¿Son adultos mayores? ¿Son jóvenes de 30 a 50 años, por ejemplo? ¿Hay comorbilidades? ¿Qué cosas se presentan? La gran mayoría son personas mayores, son de la tercera edad, por encima de 60, 65 años. Y los menores a 60 o 65 años, tienen comorbilidad. Principalmente el diagnóstico más frecuente es diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces, estas personas están desarrollando enfermedad a pesar de estar vacunados. ¿Por qué? Porque se descontrola el cuadro del fondo o la enfermedad de fondo y empezamos a ver complicaciones de estas enfermedades comórbidas. Por ejemplo, en la hipertensión arterial hay pacientes que han hecho infarto miocardio, angina de pecho, ¿no? Que son concomitantes a la presentación o a enfermar de COVID-19. Los pacientes hacen cuadros neurológicos, incluso se conoce como DBC, conocido por la gente como derrame cerebral o infarto cerebral, también se presentan en estas personas como parte del cuadro del COVID, porque el daño que se está produciendo es a todo nivel. Claro. ¿No? Y este año, digamos, ha aumentado, se ha expandido en algunos órganos del cuerpo, porque teníamos entendido al inicio de la pandemia que las secuelas más bien estaban, por ejemplo, en los temas, en el aparato renal, bueno, en los pulmones, obviamente. ¿Esto ha variado de acuerdo a lo que usted nos está contando ahora? Ha variado porque como ya no estamos viendo masivamente los cuadros moderados a severos, ¿no? Que incluso veíamos personas que no tenían ningún tipo de comorbilidad, pero que genéticamente estaban más predispuestas a hacer una enfermedad seria, así como habían personas totalmente asintomáticas. Entonces, ahora que ya la vacunación ha permitido disminuir la severidad del cuadro, no las vemos. Pero cuando las vemos, se hace un cuadro exactamente igual al de la primera ola.
¿no? El paciente se descompensa, llegan a insuficiencia respiratoria, hacen daño pulmonar, hacen insuficiencia renal, hacen, como le digo, hace infarto y miocardio, se descompensa la diabetes. Entonces, todas estas complicaciones, si bien es cierto, pueden no llevar al paciente a la muerte, que ha sido el efecto de la vacunación, después van a dejar una secuela. Además, ahora ya estamos prácticamente en el tercer año de la enfermedad y lo que podemos asegurar es que se están describiendo las secuelas progresivas del COVID como enfermedad y que no solamente se presentan en los que han tenido enfermedad severa. Hay personas que han tenido múltiples síntomas que no han sido muy severos, pero que 6 meses después están presentando dolor de cabeza permanente, dolor de miembros inferiores, ¿no? Mucho sueño, fatiga muscular. Esas son las secuelas que ahora se están registrando, digamos. Exactamente. Y entonces el mensaje es, la gente cree que ahora, bueno, pues está libre, que se enferme, porque ya está vacunado, va a ser leve. Como dice el doctor Cubas, todo va a ser leve. No, no es así, ¿no? O sea, van a tener un cuadro leve, pero pueden tener secuelas que todavía no están totalmente descritas ni definidas y que en algunas personas puede ser un cuadro claro. Ahora, usted mencionó hace un momento que en estos cuadros, en el Hospital Almenara de COVID-19 que están internados, había uno que tenía vacunas. Estamos hablando de todo el esquema completo de vacunación, tercera dosis, solo una primera dosis, solo 2 dosis. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para que la gente también sepa exactamente que a un vacunado podría contraer la enfermedad, ¿no? Correcto. La gran mayoría de los vacunados, como hemos mencionado, para aclararlo, tienen la posibilidad de infectarse igual que cualquiera. Entonces, si se infectan, tienen una posibilidad de hacer un cuadro mucho menor por efecto de las vacunas. Claro. Pero cuando hacen cuadro, estos coincide con que tienen menor cantidad de dosis de vacunación. Entonces, por tanto, ¿a quiénes debemos completar la vacunación? En realidad deberemos completarlas a todos, porque todos los que no nos vacunamos en forma completa, nos convertiremos en asintomáticos contagiantes. Y nuestro problema mayor son las poblaciones vulnerables. Si bien es cierto, ahora, hoy el día de hoy hemos tenido 2 pacientes en emergencia que hemos tenido oportunidad de ir a ver con cuadros de COVID que están ingresando a la unidad de shock trauma. Uno, un señor muy mayor de 90 años, y otro, una señora que estaba haciendo un cuadro de dolor abdominal muy intenso y salió su prueba positiva para COVID, ¿no? Entonces, este tipo de casos los estamos viendo todos los días. El mensaje es que debemos seguir manteniendo las mismas medidas de protección, sobre todo si en nuestra familia hay una persona vulnerable, que es una persona mayor, que es una persona que tiene comorbilidades. Y todos deberíamos completar la vacunación. Por lo menos debemos lograr que todas las personas que tienen alguna enfermedad que nos hace vulnerables tengan la vacunación, el esquema de vacunación completo y el refuerzo. Ahora, los protocolos, digamos, el autocuidado, las medidas de bioseguridad siguen siendo las mismas, no han variado, ¿no? O sea, en esencia. Sí, básicamente son las del uso de mascarilla, claro, ¿no? El uso de mascarilla que impida la diseminación, que ya sabemos que es vía aérea del virus, el lavado de manos adecuado y el distanciamiento social. Ahora, lamentablemente, podemos decir que hay reuniones que no son necesarias y se hacen en campos cerrados, ¿no? A lo mejor una reunión con un adecuado distanciamiento en un campo abierto, en ambientes bien ventilados, el riesgo va a ser mucho menor, ¿no? Pero justamente la idea es asegurarnos de tener este tipo de reuniones en estos sitios, ¿no? Porque tampoco la vida va a parar. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con el COVID porque no se va a ir. La infección es mucho más frecuente, la facilidad de infectarse es mucho más intensa ahora, se necesitan menos partículas de virus para poder infectarse. Entonces va a haber mucha gente que está infectada, contagiando y no tiene ningún síntoma. Claro. Más asintomáticos. Son las que los asintomáticos son los que se convierten en riesgo para los demás. Claro. Entonces debemos tratar de cuidar a nuestras poblaciones vulnerables y a los niños. En los niños se han descrito ya cuadros severos de hepatitis porque hay la coinfección con otros virus. Claro. ¿No? En estos niños que se han descrito hepatitis severa con COVID es que han estado coinfectados con otros virus. Entonces, eso tampoco lo vamos a saber. Se está describiendo en el camino. El periodo de inmunidad respecto a las personas que contrajeron el virus, ¿cuál es exactamente? Porque se hablaba, por ejemplo, en un inicio de 3 meses, si mal no recuerdo. ¿Esto ha variado? ¿Qué es lo que señala en los estudios? Se sigue manteniendo un promedio alto de gente con anticuerpos hasta los 3
después de los 3 meses van a caer los anticuerpos y finalmente pueden perderse porque no generan una memoria inmunitaria, ¿no? Y entre la vacunación y la infección produce mejor defensa la vacunación. ¿No? Porque cuando dicen, no, yo ya me infecté, entonces no necesito vacunarme porque Claro. con eso estoy vacunado. No, la vacunación ha demostrado tener una mejor cobertura y una mayor persistencia de anticuerpos que nos protegen, ¿no? Entonces, sí, la recomendación sigue siendo el tiempo de 3 meses, ¿no? Para hacer los refuerzos. Ahora, ¿qué está sucediendo? Cuando tenemos mayor diseminación, tenemos más probabilidad de que aparezca una variante del Omicron. Ya tenemos variantes 1, 2, tenemos la 4 y 5 en Estados Unidos, que es prácticamente 80%. En nuestro país, al mes pasado estaba cerca del 50%. Todavía tenemos variante Delta. Entonces, vamos a ir identificando variantes nuevas. Precisamente sobre la variante Omicron, cuando apareció esta variante se hablaba mucho respecto a que obviamente las características eran diferentes del virus original, ¿no? Por ejemplo, Omicron atacaba más bien el sistema respiratorio alto, ¿no? Garganta, todo lo que tiene que ver con las vías nasales de pronto, a comparación del COVID original, por decirlo de alguna manera, que era básicamente los pulmones. Y por esa razón se señalaba, se estaba proyectando que probablemente era ya el principio del fin de esta pandemia del COVID-19. ¿Esto ha variado? ¿Esta percepción, esta opinión científica ha cambiado con Omicron o no? ¿Qué se puede establecer al respecto? Esa es como usted bien dice, es una percepción, ¿no? El problema es que no lo vamos a saber porque, como hemos mencionado al principio, la vacunación ha cambiado la evolución de la enfermedad en el tiempo. Si bien es cierto, se esperaba que Omicron había la posibilidad de que sea mucho más agresiva que la Delta, porque la Delta fue un poquito más agresiva, el Omicron no ha estado al nivel de agresividad. Efectivamente da síntomas más altos, pero recordemos que estamos viendo los cuadros en personas vacunadas ya. Y ya se han hecho estudios de personas que son asintomáticas y sintomáticas leves y tienen lesiones pulmonares. O sea, no significa que no ataque el pulmón. Lo ataca, pero este daño no llega a la magnitud de la primera ola, ¿no? Que lo podíamos detectar con el oxímetro de pulso, se caía la oxigenación, a lo mejor 2, 3 días el paciente se recuperaba, donde no había acceso a oxígeno, ¿no? Claro. Porque la mayoría que tenía disminución de la saturación recurría al oxígeno y bueno, con eso se soportaba. Pero ahora la vacunación ha cambiado eso, pero eso no significa que el virus no sea orgánico, no esté en todas partes en el cuerpo. Va y se difunde por todo el cuerpo, hay una epidemia ahí. Muy bien. No podemos asegurar que no se están dañando órganos, si bien es cierto la intensidad no es la misma, pero si empezamos a buscar evidencia, obviamente el pulmón es mucho más fácil porque le tomamos una foto y aparecen las manchitas, ¿no? En cuanto al riñón, tendríamos que llegar a la insuficiencia renal para darnos cuenta que hay un daño ahí, ¿no? Pero hay personas que tienen mucho dolor de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Y que es concomitante con alteraciones en la olfacción y en el gusto, que ya no se presentan mucho, pero que los estamos viendo en las personas no vacunadas. En los no vacunados sigue presentándose anosmia y ageusia, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias entonces por esta información que nos ha brindado. El resumen básicamente es seguir cuidándonos, vacunarse y cumplir con el tema de la bioseguridad, que es sumamente importante. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchas gracias. Buenas tardes. Vacúnense. El doctor Octavio Cubas Paredes, vocero de salud y también neumólogo, ha estado con nosotros. Son las 4 de la